El maestro dijo a sus discípulos: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El que escucha las palabras y las pone en práctica se parece a aquella persona prudente que edifica su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, desbordaron los ríos, sopló el viento y descargaron contra la casa, pero no se hundió porque estaba cimentada sobre la roca. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versos 21, 24 al 27. La vida se edifica sobre la palabra de Dios. Notas amables a la palabra, jueves 1 de diciembre, año 2022. La vida se edifica sobre la palabra de Dios. Tiene toda la razón. Cuando una persona logra hacerlo, construye, edifica, proyecta y futuriza el éxito de su propia existencia aquí en este mundo. Hoy recordamos a San Carlos de Foucauld. El 1 de diciembre se celebra la fiesta de este santo. Del año 1858 se distinguió por ser un excelente eremítica y místico francés y fue canonizado por el Papa Francisco. Inspirador de muchos movimientos, sí, de Charles de Foucauld, muchos movimientos de espiritualidad, una persona de ejemplo, de santidad de vida, de desprendimiento de las cosas de este mundo. Lo llaman el místico de los tiempos modernos, siguió las huellas de Jesucristo. Hay una frase que llama la atención e impacta de Charles de Foucauld, que es: la fe es incompatible con el orgullo, con la vanagloria, con el deseo de la estima de los demás. Para crecer es necesario humillarse, decía el santo, dejando en claro cuál era verdaderamente el sentido de la fe. Charles de Foucauld, ejemplo magnífico de una persona que edifica su vida sobre la palabra de Dios. Hay que hablar de ese tema hoy, 1 de diciembre, y podríamos decir que la palabra de Dios es la fuente principal para lograr entender el misterio de Dios. Y el punto para edificar la personalidad debe ser la palabra de Dios. Cuando una persona se centra mucho en la palabra de Dios, se dedica a la palabra de Dios, entra en el mundo de la palabra de Dios, siempre tendrá éxito. Allí, cuando la persona entiende la palabra de Dios, comienza a navegar los pensamientos, los sentimientos, los afectos, la esperanza de cada persona. ¿Por qué? Porque Dios es el único que no defrauda. Él sostiene la palabra, Él se conserva fiel, Él está para darle la mano a la persona. Quien desee ser agradable a Dios será útil a la iglesia, a la sociedad. Deberá edificar su vida según el espíritu del Salmo 15 en la Santa Biblia. ¿Quién es digno delante de Dios? Buena pregunta. Y esa pregunta la contesta el Salmo 15 en la Santa Biblia, y el Salmo 15 dice: el que es irreprochable y actúa con justicia, el que dice la verdad de corazón y no calumnia con la lengua, el que no le daña a su hermano ni al prójimo la vida, ni molesta a los demás con agravios, el que no menosprecia, pero honra a los que temen al Señor, el que no presta dinero a interés ni acepta soborno para perjudicar a un inocente, quien así obra jamás vacilará, será una excelente persona.
Entonces, si alguna persona está buscando la excelencia como ser humano, bastaría que leyera el Salmo 15 en la Santa Biblia. El Papa Emérito Benedicto XVI propone edificar la casa de cada persona sobre la roca, una casa donde la persona se sienta orgullosa, dice el Papa, donde no hay nada de qué avergonzarse. Por ahí inició el Papa Emérito Benedicto. Una casa donde la persona no sienta vergüenza de sí mismo. Entonces la pregunta sería, ¿cómo construir una vida personal, religiosa, de piedad, profesional, misionera? ¿Cómo construirla de que la persona no se sienta avergonzada? Entonces la respuesta, dice el Papa, que la tiene el Maestro de Nazaret. Construir sobre Cristo y con Cristo, es decir, conociendo la palabra de Dios. Quiere decir construir con alguien que es fiel, aunque nosotros le fallemos en la fidelidad, porque Él no se niega a sí mismo, dice el Papa. Quiere decir construir con alguien que se inclina constantemente sobre el corazón herido de la persona y le dice a un ser humano, yo no te condeno, así habla Dios, vete y en adelante no vuelvas a pecar. Quiere decir construir con alguien que desde lo alto de una cruz extendió los brazos para repetir por toda la eternidad, yo doy mi vida por ustedes. El apóstol debe identificarse con su maestro, edificar la vida sobre la palabra de su maestro. Ahora te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El apóstol edifica su vida sobre las palabras de su maestro. Excelente, capítulo 16 del Evangelio según San Mateo. La vida de un ser humano tendrá mucho éxito, no tendrá de qué avergonzarse, tendrá muchos momentos de felicidad el día que entienda que la vida se edifica, se construye sobre la misma palabra de Dios. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.